Hay un capítulo de la historia de este canal que casi nadie de los que llegaron o llegasteis al canal después del 2019 conocéis del todo. Un verano en el que este canal, tal y como lo conocéis, dejó de existir. 4 meses de silencio, casi 100 suscriptores perdidos, alguna amistad que quedó por el camino y paradójicamente la mejor decisión que tomé en 10 años de Castillo de Lord Guzmán. Hoy vamos a hablar del Castillo Elipsis. Llegó el día. Dentro intro. El Castillo Elipsis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos y bienvenidas al Castillo de Lord Guzmán. Bueno, llevo tiempo queriendo aplazar este día, porque hablar del Castillo Elipsis siempre es hablar del peor momento del Castillo de Lord Guzmán. Pero es una conversación que en algún momento teníamos que tener. Y dentro de los 10 vídeos, uno por mes, que voy a realizar por el 10º aniversario del canal, es una de las etapas más importantes y relevantes de este canal, porque fue la que cambió todo el canal en sí, de principio a fin, y hay que explicar cómo se llegó a esta situación, por qué llegamos a esta situación y cómo sucedió los acontecimientos que arrastraron al Castillo de Lord Guzmán a aquella etapa. Antes que nada, y de empezar a hablar un poquito del Castillo Elipsis, tengo que decir que el principal culpable del Castillo Elipsis soy yo. Todo lo que voy a hablar aquí no hubiese sucedido si yo hubiese abordado la situación mejor de como lo hice en su momento, mejor de como la gestioné. Fue una situación que yo gestioné mal. Partiendo de eso, que creo que es lo más importante, quiero decir que todo lo que sucedió quedó en el pasado y para mí está enterrado, y por tanto no espero de verdad que nadie de los que puedan haber visto este canal, que formase parte del Castillo de Lord Guzmán de aquella época, de la comunidad más cercana al Castillo de Lord Guzmán, se pueda dar por aludido o realmente piense que le estoy acusando de algo, cuando no va a ser así, ¿vale? Voy a intentar que el tono del vídeo en ningún momento vaya por esos derroteros, para nada, y que la situación, o sea, el vídeo vaya por otro camino,
mucho más tranquilo y que tengamos un vídeo en el que sí, vamos a tratar el tema, pero tampoco hace falta señalar a nadie, ¿vale? El contexto. El Castillo de los Guzmán fue un canal, o es un canal que ya va a cumplir 10 años, y es un canal que en el momentos, meses antes del Castillo de Lisi, era un canal que estaba creciendo más rápido de lo que yo podía sostener. De lo cual yo en aquella época pues estaba muy contento, las cosas como son. Para hacer un mundillo tan y un nicho tan pequeño como el rol, el Castillo de los Guzmán entre finales del 2018 y principios del 2019 se estaba acercando a los 1000 suscriptores, vuelvo a repetir, en un nicho muy pequeño, porque esto del rol es un nicho muy pequeño, solo hay que ver que ya 10 años después, pues hay muchos canales que tienen 10, 12 mil, ¿sabes? 5.000, 6.000 suscriptores y que la gente pues más o menos lo ha conseguido, pero que hay muchos canales de aquella época que se quedaron estancados en los 1000, 2000, incluido este. Pero este creció mucho en aquella época, luego el crecimiento menguó hasta la situación en la que estamos ahora, que prácticamente gano 100 suscriptores al año, si es que con mucha suerte, ¿vale? Pero al final de 2018 el canal estaba en un momento dulce, ¿vale? Estaba en un momento dulce. Nosotros ganábamos 50, 60, 40, 50, 60 suscriptores al mes. Y el canal crecía muchísimo. Había una comunidad muy amplia alrededor del canal. En la mayoría de las partidas de rol del canal tenía entre 20, 30, 40 personas en el chat. El chat estaba muy vivo, había muchos comentarios en los vídeos, la gente se apuntaba a ver las partidas y la verdad es que fue el momento más dulce del canal de los Guzmán. Hice un anuncio que la comunidad recibió muy bien, ¿vale? La idea consistía en crear unas partidas cuya base propusieseis vosotros y yo os creaba la partida. En la práctica, aquello sonaba muy bien y muy bonito, aunque también era echarme una palada más de tierra sobre los hombros de trabajo, que me la eché yo, ¿eh? No me la echasteis vosotros, me la eché yo, porque yo en un principio dije de hacer la que más likes obtuviese en los comentarios del vídeo, y al final me até la manta a la cabeza y quise hacerlas todas. Que por otro lado tengo que decir que cuando peté, porque la gente dejó de apuntarse a las partidas, ya tenía escrita de las 10 que salieron casi la mitad. Y eso que era una época muy complicada. Además, en la práctica, muchos de los que proponían esas partidas luego no se apuntaban a jugarla, o se apuntaban a jugarla y el día de empezar a jugar la partida, por motivos diversos, que por eso digo que no voy a señalar a nadie como culpable, porque el culpable fui yo, pues se borraban de la partida. Me encontré, por tanto, a finales del 2018, principios sobre todo del 2019, organizando contenido para un público que a la hora de la verdad, y sobre todo para unos jugadores que a la hora de la verdad no aparecían. A eso se sumó que el crecimiento del canal me hacía estar bastante desbordado. Yo no daba abasto. Hubo un momento incluso en el que a principios del 2019 yo pedí ayuda y varias personas, varios amigos, se ofrecieron a ayudarme. Pero ese ofrecimiento se quedó en ofrecimiento. Es decir, no fue más allá de un ofrecimiento. También esas personas que se ofrecieron a ayudarme también tenían sus problemas y tampoco voy a acusarles con el dedito a ellos, porque yo simplemente solicité ayuda y evidentemente partió de ellos, no de mí, oye, que sí, que te vamos a ayudar. Pero algunos por motivos de salud, otros por motivos de trabajo y otros por motivos personales y sentimentales, pues no pudieron ayudarme. Yo convertí el Castillo de los Guzmán en un canal marca. Si indagáis en Google podéis saber que podéis tener vuestro canal
personal o vuestro canal como si fuese una marca, de tal manera que ese canal puede ser gestionado por varios canales personales, ¿vale? Yo lo hice con la idea de que estos amigos y amigas que se ofrecieron a ayudarme pudiesen gestionar el canal también conmigo. Y así no todo el peso de la creación del contenido del canal recayese única y exclusivamente sobre mis hombros. Pero, como ya digo, yo lo hice, pasaron un par de meses o 3, no sé si fueron un par de meses o 3, y no hubo aportación, ni me quitaron carga de trabajo de encima. Con lo cual el canal de marca sigue existiendo como un canal de marca, porque me costó bastante trabajo crearlo como canal de marca, porque en aquella época pues tenía que averiguar cómo se hacía, y luego ya una vez que lo hice pues me pareció una buena idea mantenerlo así, de tal manera que yo ahora mismo cuando me meto por ejemplo en el YouTube Studio, pues yo veo que yo tengo mi canal personal, que es el canal de José Antonio Balba Guzmán, ¿vale? Y el Castillo de Lord Guzmán o canal de Lord Guzmán, ¿vale? Que está asociado a la misma cuenta porque es un canal de marca. Y además ese canal de marca a su vez pues le puedo meter un colaborador externo, que de momento no lo he hecho, pero que durante un tiempo me planteé que fuese Océano Rolero, pero cuando decidimos fusionarnos Océano y yo y crear el Castillo de los Olvidados, y lo hicimos en su canal, no en el mío, pues decidí que no había necesidad de esto, pero mi intención principal era haberle dado a él gestión principal de mi canal de marca. Bien. La rutina. La rutina de aquellos 3 primeros años de vida del canal, y en particular del último año y pico, me estaba afectando. Vamos a los números porque los números no mienten. Yo entre semana jugaba de 10 a 12 de la noche en aquella época. Hoy en día seguís viendo los vídeos de 10 de la noche a 12 de la noche, pero porque yo los grabo con anterioridad. Ya llegaremos a ese paso de por qué hice eso. Y lo dejo en un falso directo, porque es el horario que mejor se adapta al público en general, aunque he visto desde hace 4 o 5 años para acá que la gente le da igual que lo ponga a las 10 de la noche como si lo ponga a las 3 de la mañana. La gente lo va a ver en diferido casi siempre. Pero por aquella época, si no ponían las partidas de 10 a 12 de la noche, en primer lugar los jugadores no me venían a jugar. Había un poquito de poca flexibilidad, digamos, en eso. También es cierto que algunos de ellos es normal porque jugaban conmigo y eran de más allá del charco, es decir, eran de Latinoamérica. Entonces, mientras más tarde fuera para España, mejor les venía a ellos por el cambio horario. Y yo eso lo entiendo. Pero también hay que entender que yo jugaba los martes. Normalmente los martes solía jugar o bien en mi canal o bien en el canal de Ricardo. Los miércoles jugaba aquí o los jueves. Es decir, jugaba martes, miércoles o jueves. 2-3 veces por semana. 2-3 veces. Si había partida con Ricardo, 3. Si no había partida con Ricardo, 2. Y luego el fin de semana pues me metía a la partida del Club Escuándrago, que ya era el viernes, el sábado, el domingo o el lunes siguiente. Vale, cuando habían 3 partidas semanales, que eran casi la mayoría de las semanas, estamos hablando de que 3 veces por semana yo me metía en la cama más allá de la 1 de la madrugada. Porque aunque mis jugadores querían jugar de 10 a 12, porque algunos acostaban a sus hijos para poder jugar la partida a esa hora y les venía mejor, yo normalmente no podía cenar antes porque tenía que organizar la partida, tomar las últimas notas, preparar cómo iban a hacer las escenas, y a lo mejor desde las 9, 9 y cuarto, 9 y media ya estaba yo preparando la partida. A las 10 nos conectábamos. Luego había una postpartida cortita, pero es raro
terminad de jugar vosotros online y que nosotros cortemos la llamada a las 12 en punto. Siempre hay una pequeña postpartida de 10, 15, 20 minutos, más luego yo dejaba el vídeo preparado en YouTube y me iba a cenar, porque ya yo no cenaba antes de las 9 de la noche. Había muchas veces que cenaba cerca de la 1 de la madrugada, es decir, me metía en la cama a la 1 y pico, 1:15, 1:20 de la madrugada, y a las 6, 7 de la mañana me sonaba el despertador para ir a trabajar a la oficina. Como todo español medio, vamos. Claro, cuando tú hacías eso 2, 3 veces por semana, eso te pasa factura. No te pasa factura el primer mes. Sí te pasa factura cuando llevas haciéndolo 3 años. Y tampoco hace falta ser muy listo para ver que eso también ocasionaba un problema con mi pareja, con mi mujer. Mi mujer pasaba todas las noches sola, entre semanas. Y empezó a echarme de menos. Tenía toda la razón del mundo. El canal se estaba comiendo todo el tiempo que yo debería de estar pasando en pareja con ella, por las noches. En la sobremesa o en la cena. No cenaba ni una sola vez con ella. A eso se le sumó otra cosa, más silenciosa, más dañina. Yo realicé una serie de partidas que, de cara a mí, Gunman, que bien me lo ha pasado. Gunman me ha gustado muchísimo. Gunman partidaza. Estoy hablando de partidas que organizaba yo como narrador. Y luego, de fuentes muy fiables, llegaron hasta mí lo que realmente opinaban de esas partidas. No tiene ni puta idea de Mundo de Tiniebla. Él viene a contar su película y no nos deja participar en ella. Se ha cagado y se ha meado en el lore. Es que ni siquiera se sabe las tiradas. Críticas, algunas de ellas con más o menos razón, y otras totalmente absurdas. Esa falsedad también me erosionó un poquito. Porque además luego cuando empecé a hacer los tutoriales para demostrar que yo sabía de Mundo de Tinieblas, porque había leído los libros y porque tenía el manual de V20, más otros varios manuales más, casi 50 gigas que tengo de Mundo de Tinieblas, vinieron a atacarme porque a lo mejor para hacer un vídeo de la camarilla, pues no me había leído 300 novelas, 4 libros, 2 notebooks en inglés, y había hablado directamente con el creador del juego para que me diese consejos de cómo hacer el vídeo, sino que simplemente había cogido las fuentes que yo tenía, que era el manual de V20 y algunos extractos de algunas webs de referencia muy buenas, y había creado un vídeo con esa información que yo tenía a mano. Fue uno de los miembros precisamente de esta partida que en mi cara me decía que qué bien se lo había pasado, pero a mis espaldas pues me criticaban. También hubo una partida a la que yo le cogí mucho cariño al personaje que yo llevaba, que como jugador yo entendí que mi personaje tenía que ser de una manera por los traumas que había vivido, por la situación que había vivido y por la condición de Ragabash que era este personaje, que se llama Víctor, de Hijos de la Rabia. Y cuando terminaban las partidas todo el mundo decía que yo había llevado a Víctor bien, y todo el mundo estaba contento con cómo yo había llevado a Víctor. Pero luego en mis espaldas pues me enteré de que en cuanto se produjo el Castillo de Ipsis y yo tuve que abandonar la partida para... Ahora cuento por los motivos por los que tuve que abandonar la partida y todo el contenido del canal. Bueno, ya los estoy contando, ¿no? Pero bueno. Y entró otro jugador para llevar a Víctor. Resulta que aprovechaban prácticamente todas las estrellas y deseos y todos los comentarios de la partida para decir que aquel jugador era un crack y que yo era una mierda como jugador de rol y que había llevado a Víctor como el ojete.
pronto mal y dicho, ¿vale? Hombre, no con esas palabras, no lo dijeron con esas palabras, pero tengo entendido que hubieron comentarios. Además, algunos los vi yo, porque las estrellas y deseos están ahí. Algunos los vi yo en directo, estando yo en el chat. Ya os podéis imaginar que duele bastante que tú estés en el chat y los que han sido tus compañeros de mesa durante medio año estén diciendo que menos mal que ha cambiado el jugador que lleva Víctor, porque este Víctor es distinto y el otro Víctor no les gustaba nada, que se sentían incómodos con el otro Víctor, y con este Víctor todo va muy bien. No hay necesidad, creo yo, de, para decir que ahora te encuentras muy a gusto en la partida, lanzar ese tipo de comentarios sobre un jugador que es tu amigo y que ha estado jugando con vosotros 6 meses. Pero yo tuve que ver esos comentarios en directo al finalizar alguna de las partidas de Hijos de la Rabia, que se fue de mi canal a otro canal, porque el mío se produjo el Castillo Elise y cerró. Y aquello dolió, evidentemente dolió. Con el tiempo se olvidó y tan colegas. Pues la mayoría de ellos, más que colegas, ¿sabes? Porque les aprecio muchísimo. Pero es cierto que en aquel momento a mí me dolió, la verdad, las cosas como son. Luego hubo otro error. Seguí un consejo. Yo hago dos tipos de contenido, ya sabéis, en el Castillo del Orgumán hago dos tipos de contenido. Un tipo de contenido enfocado única y exclusivamente al rol, tanto tutoriales, reseñas, unboxings, entrevistas, partidas de rol, sobre todo, más de 1000, como videojuego, porque soy una persona que le gusta jugar videojuegos. Hubo alguien, mi canal está dividido 70-30. Digamos que hay un 70% de la gente que ve el contenido del canal que viene a ver el contenido del canal porque le gustan las partidas de rol, las reseñas, sobre todo del Mundo de Tinieblas, las entrevistas y todo lo que tiene que ver con el rol. Pero hay un 30%, 30 y pico por ciento, y yo creo que es un 70-30, que vienen a ver videojuegos. Que son gente que le gustan los videojuegos, vienen a ver videojuegos. Yo siempre, desde el primer año, he hecho partidas de rol y videojuegos. Y hubo alguien que me dio un consejo de que separase los videojuegos del canal, porque eso le estaba quitando fuerza al castillo y que eso estaba haciendo que mucha gente no se suscribía al castillo porque había muchísimas notificaciones diarias. Ya veis, una al día, exactamente igual que la mazmorra de Pacheco. Pero hay gente que le molesta recibir esa notificación cuando puede silenciar la campanita. Total, que seguí el consejo, ¿vale? Seguí el consejo y separé los videojuegos del rol. Y lo que sucedió fue que la gente que seguía mi canal por los videojuegos no localizaban el otro canal auxiliar que yo creé para el tema de los videojuegos. Y eso que se llama canal auxiliar del Orgumán, que tampoco hay que reventarse la cabeza, ¿vale? Y no se fue mucha gente para allá. Creo que gané lo que tiene ahora mismo, 60-70 suscriptores. Y que la gente pues prácticamente no veía allí contenido ninguno. Y bajaron las visualizaciones, por cierto, y bajó bastante el ritmo del Castillo del Orgumán, por eso. Y los que veían rol, pues sí, seguían viendo rol, pero el mismo ritmo, igual que siempre. O sea que tampoco me sirvió para que, de verdad, los que se quejaban de que había mucho contenido y que era muy molesto las notificaciones, le diesen a suscribirse. No subió, ni mucho menos. Con todas estas situaciones, hubo un día en el que justo antes de hacer un directo tuve una discusión muy gorda en casa, porque esto estaba erosionando mucho mi relación de pareja. Y hubo un momento en el que mi mujer me dijo, o el rol o yo, o mejor dicho, o el castillo o yo. Yo no puedo seguir así, no puedo seguir estando casada con alguien con el que no ceno nunca. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo libre que yo tengo haciendo cosas de rol y no pasando tiempo conmigo.
yo entendí que mi mujer dijese aquello, la verdad. Y aparte era una época en la que yo estaba mal, francamente mal, estaba muy... dormía muy poco por las noches por culpa de los horarios. Estaba cansado. Era mucho estrés, mucho trasiego, mucho lío, muchos problemas. Yo llegó un momento en el que llegó un momento en el que esa noche, justo en el directo, me conecté en directo, pero para decir que no iba a haber partida, que el castillo cerraba. Castillo cerró en junio de 2019. Se mantuvo cerrado hasta septiembre de 2019. El único contenido que se subió al canal durante ese verano fue contenido antiguo de partidas de videojuegos que yo me había llevado al canal auxiliar, siguiendo aquella recomendación de aquel amigo, y otro gameplay que yo jugué durante ese verano en plan tranqui. Pero lo que viene siendo el rol cerró. Abandoné la crónica de, como ya digo, de Hijos de la Rabia con todo el dolor de mi corazón, porque era una partida que yo estaba disfrutando muchísimo, que estaba significando mucho para mí, la música, el personaje, la historia, posiblemente de las más emotivas que he jugado en mi vida, y de las pocas veces que yo he empatizado tanto con un personaje. Me hubiese encantado llegar hasta el final de aquella historia, porque aquel personaje me marcó muchísimo, pero tuve que abandonar. Dejé también otra partida que llevaba yo en aquel momento en otro grupo, la dejé a media, y abandoné una crónica que tenía de Vampiro a la Mascarada en otro canal con el que colaboraba yo por aquella época, ¿no? Que ya conocéis y que no voy a nombrar. Y me alejé del foco. Me alejé de Hangout, me alejé de la comunidad, me alejé de la gente. Y estuve alejado de la gente durante mínimo un mes. Mínimo un mes. ¿Por qué digo mínimo un mes? Fueron más. Pero fue mínimo un mes. Más o menos a mediados de julio, mi mujer me convenció para que jugase una partida con uno de los causantes de que yo reconstruyese el castillo con otras normas, por así decirlo, que fue Rardery. Rardery me vino un día, me dijo que quería echar una partidita en verano, que él me buscaba la mesa, como siempre hace cuando quiere jugar, y que no la emitiésemos ni nada, pero que él tenía ganas de echar esa partidita. Le preparé una partida de la llamada de Cthulhu, vino con 2 jugadores más y la jugamos. Se grabó, no se subió a ningún sitio, en principio. Jugué varios manos a mano con Vicente, del mismo rollo, entre el mes de julio y el mes de agosto, sin subirlo a ninguna parte. Ya en el mes de agosto me propuse intentar jugar algo de D&D también en este rollo, pero siempre que cumplieran las siguientes directrices. Las partidas iban a ser de tarde y no de noche, de 7 a 9 de la noche. Una franja horaria que normalmente mi mujer pues suele estar leyendo, o suele estar en el patio, o suele estar haciendo scrapbook, que es otra de sus aficiones, siempre y cuando que yo la noche, la cena y la sobremesa y el poder ver una serie con mi mujer y el poder, ese tipo de cosas que siempre se respetasen, que yo ese horario de noche estuviese con mi mujer y compartiese tiempo con ella, y que no fuese algo así como un contrato vitalicio, es decir, que si una semana no se puede jugar, no se juega. Con esta condición me animé a jugar algunas partidas en los meses de julio y agosto, y reabrí después de que me martillaran mucho mi mujer, Rardery y algunas personas más, haciéndolo así, es decir, grabando, poniendo un falso directo y emitiendo así. Así fue como se reconstruyó el canal.
Aquello no fue un tiempo perdido, fue un tiempo que yo necesitaba. Fue un tiempo que yo necesitaba para pensar qué canal de YouTube quería tener, qué vida quería tener alrededor de dicho canal. Cuando yo reabrí en septiembre lo hice con mis reglas nuevas, pensadas para que lo de junio no volviera a suceder nunca más. Como ya he dicho, las partidas pasaron a la tarde, de 7 a 9, o incluso los domingos por la mañana como ahora. Nada de trasnochar entre semana. Grabar las partidas para emitirlas después en diferido, o como mucho emitirlas en Twitch, que en Twitch no hay horario. Y luego coger el vídeo de Twitch y llevármelo a YouTube, ¿vale? Y los gameplay volvieron al canal principal, de donde nunca debieron haber salido, salvo algunas excepciones raras y random que he seguido manteniendo en el castillo, en el canal auxiliar. Costó recuperarse, porque yo perdí más de 100 suscriptores en 2 meses, entre junio y julio. Y me costó recuperar la confianza de la gente durante meses. Fue posiblemente a finales de ese año cuando ya regresé con las entrevistas, las audiencias en el canal de Lord Guzmán, y después de darle mucho por saco, por cierto, conseguí que Jesús Rolero pasase por el castillo de Lord Guzmán en noviembre de ese año, después de una jornada de rol con mis amigos, y de haber sufrido un pequeño ataque de uno de esos roleros que no le gustó mucho lo que yo hice en el castillo Elipsis, ni cómo lo gestioné, y que me atacó en un directo a través de Hangout. Tuve que bloquearle para poder seguir dirigiendo. Que a raíz de esa entrevista con Jesús Roleros a finales del 2019, el castillo volvió a subir, recuperó terreno perdido y volvió a acercarse a esos 1000 suscriptores que nada más entrar en el 2020 los alcanzamos. Qué casualidad, Miguel, que llegamos a los 1000 suscriptores cuando la pandemia nos golpeó poco tiempo después. Las cosas. Se normalizaron 2 grupos que fueron bastante estables en el canal, que fue el grupo de los miércoles y el grupo de los jueves. Ambos duraron más o menos lo mismo. El de los jueves un poquito más que el de los miércoles. Fueron más o menos estables. Las partidas se grababan en horario de tarde y se programaban. Y aquello que ocasionó que yo petase nunca regresó. El grupo de los miércoles duró unos 3 años y medio. El grupo de los jueves unos 4 años y pico. Ambos cerraron ya. Durante el camino apareció otro grupo, que fue el grupo de los domingos, que es el único que queda con vida en los domingos por la mañana. Y bueno, y el Castillo de los Olvidados, ¿no? El Castillo de los Olvidados, que aquello sí que fue maravilloso, y aquello sí que yo debería de dedicarle un vídeo entero a cómo nació todo el tema del Castillo de los Olvidados, ¿no? Pero esto quizás sea en otro vídeo, ¿no? Antes de cerrar, tengo que decir que de todo lo que sucedió en aquel año, yo no guardo absolutamente ningún tipo de resquemor ni de inquina hacia nada de lo que sucedió, porque son cosas que pasan. Porque yo soy ya un adulto cercano a los 50 más que a los 40, y aquello sucedió y punto, ¿vale? Y yo tengo más culpa que nadie de aquello que sucedió, ¿vale? Por creerme que un canal que no tenía ni 1000 suscriptores, como estaba creciendo muy rápido, que aquello iba a ser ¡guau! ¿Sabes? Que iba a tener que tener un editor, y que iba a tener que tener gente que me gestionara el chat, y lo que tenía era una media de 20, 30 personas en los directos, una comunidad que sí, que me apoyaba y tal, pero que tampoco era nada del otro jueves, ¿vale? Y que no tenía ni 1000 suscriptores, ¿sabes? Que sí, que creció mucho, sobre todo el año 2018. Entre el 2017 y el 2018 el canal creció muchísimo, sí, es cierto. Es cierto. Pero que yo no supe gestionar bien aquello, no lo gestioné bien,
Y luego sucedió lo que sucedió, ¿no? Que entre que yo no lo gestioné, que los horarios me presionaban más de la cuenta, que aquello erosionó mi relación de pareja, que además habían algunas amistades que fueron quizás un poco más tóxicas de la cuenta y que afectaron un poquito, me robaban un poquito de energía mental y que con el tiempo acabaron saltando a la palestra, en particular una. Otros les echo de menos, a otros les echo de menos. Perdí la posibilidad de seguir jugando con ellos. Con algunos he seguido jugando con el tiempo, en particular con el que más, Vicente y Revis. Y por tanto a ellos no los tengo todavía cerquita mía y ese calorcito todavía lo tengo. Pero es cierto que echo de menos a gente que jugaba conmigo en aquella época, que eran muy buenos roleros, que echamos muy buenos ratos juntos y que no sé dónde están. Bueno, a Faci sé dónde está y sé dónde podéis encontrarla. Y me gustaría que apoyarais su contenido. Tiene un canal dedicado al mundo de Tiniebla y sobre todo más dedicado a Demonio a la Caída, pero también hacen otras cuestiones, porque he visto que tienen partidas de Vampiro a la Mascarada, que me gustaría que le echarais un vistazo a su canal, tanto en YouTube como en Twitch, que se llama Desde el Abismo. Y de vez en cuando pues me la veo en Discord y le escribo y me alegro de que le vayan las cosas bien. Pero es cierto que perdí contacto con mucha gente de aquella época. Esama, Sarabel, Gatita, Nick Chimichanga, Ima, Roberto Lorite, Sara Cenizas, etc, etc, etc. Se me van a olvidar mucho, así que, bueno, el rolero solitario. Kim. En fin, gente que, pues, con la que por desgracia pues ya no he vuelto a jugar, ¿vale? Y se les echa de menos. De algunos he sabido cómo les ha ido la vida, de otros he sabido algo menos, la verdad. Hay algunos que los veo todavía por ahí, porque yo soy un Starker rolero y veo que os van bien las cosas y que jugáis en otros canales y que estáis bien, y yo me alegro. Pero es cierto que perdí el contacto con todos ellos y, hombre, se les echa un poquito en falta. Se les echa un poquito en falta. Pero bueno, estas son cosas que pasan y la vida, pues... La vida es el camino que tú decides recorrer, en donde te vas a encontrar gente con las que vas a hacer cosas muy bonitas y vas a tener roce con ellos. Y luego la vida te separará de unos, te acercará a otros, mantendrá algunos y otros se quedarán en el camino. Pero es eso, es la vida. No pasa nada. Nos veremos en el siguiente vídeo de los 10 que tengo que hacer por el 10º aniversario del canal, como ya os comenté en su momento. En este caso, la verdad es que no lo sé, porque como hace tiempo que vengo aquí escribiendo cosas, ya no sé por dónde andaría el tema, pero creo recordar que el siguiente vídeo... Madre mía, es que no paro de escribir, no tengo el listado por aquí apuntado en ningún sitio. A ver... Los tenía todos apuntados... Ah, aquí los tengo todos. Los grupos legendarios. Yo creo que la cosa está entre los grupos legendarios, ¿vale? Sí, yo creo que el tema más bonito es el de los grupos legendarios. Aunque hay uno por medio, que prácticamente ya lo hemos hablado aquí, que es lo de las idas y venidas del canal. Yo creo que esto es un tema que no vamos a hablar ya, que vamos a hablar de los grupos legendarios. Grupos de los miércoles, grupos de los jueves, grupos de los domingos, ¿vale? Vamos a hablar de los grupos legendarios, cómo surgieron, cuánto tiempo duraron, qué cosas se hicieron en cada uno de ellos, cómo se gestionaron y cómo terminaron, ¿vale? Salvo los que no han terminado. Y luego dedicaré un vídeo entero al Castillo de los Olvidados, que yo creo que ese sí merece un vídeo completo y entero.
Y los últimos vídeos, los últimos 3 vídeos, pues hablaremos de las cositas que he publicado, ¿vale? Uno en específico hablando única y exclusivamente de la raza negra, un vídeo hablando de todas las partiditas que podéis encontrar mías por ahí, y del universo de Saint Shai, que también lo he creado yo. Y el último vídeo, porque ya hablaremos del presente, de la IA, de Twitch y de por dónde van a seguir los tiros de este canal en lo sucesivo, ¿vale? Creo que esos serán los vídeos que hagamos. Así que yo por mi parte voy a decir adiós, o mejor dicho, hasta luego. Este es el vídeo del Castillo Lisi. Sé que es un vídeo que va a traer cola. Bueno, a lo mejor no tanto porque han pasado muchos años. Han pasado muchos años y yo no creo que traiga tanta cola, ¿no? Pero es cierto que me gusta, a mí me gusta que las cosas pues se digan tal y como sucedieron. Al menos bajo mi punto de vista. Puede ser que en los comentarios de los vídeos aparezca alguien que vivió aquello desde fuera y lo vio desde otro prisma y me deje un comentario diciéndome, no, Guzmán, realmente nosotros lo vimos así, creímos que tú te habías vuelto loco, que eres un patatín y un patatán, y que nos dejaste tirados y que no sé qué, que no sé cuánto. Y a lo mejor lleva la razón. Puede ser que lleve razón, pero yo os cuento cómo lo viví yo y cómo sucedió realmente, ¿vale? Y los motivos de por qué se produjo el Castillo Elipsis, cierre y reapertura del canal en el verano de hace, hostia, 7 años. 7 años. Y cuando digo que fue la mejor decisión que tomé es porque si este canal va a cumplir 10 años, es porque aquello sucedió. Al ritmo que yo iba en 2019, el canal no hubiese llegado ni a 2020. O este anillo no estaría en esta mano, seguramente. Muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos en otras. Hasta luego. Chao, chao.